tragedia de Itaewon. Corea del Sur está buscando respuestas después de que las celebraciones de Halloween en la capital, Seúl, se convirtieran en uno de los peores desastres del país, con las autoridades declarando un periodo de luto nacional mientras investigan cómo una caótica aglomeración dejó cientos de muertos y varios heridos. Decenas de miles de asistentes a la fiesta estaban disfrazados, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes. Se habían congregado en el popular barrio de vida nocturna de Itaewon para disfrutar de la primera celebración de Halloween en Corea del Sur desde que levantó las restricciones de COVID, como los límites de multitudes y las reglas de máscara facial. Pero las festividades se convirtieron en un caos, con fotos y videos en las redes sociales que mostraban grandes multitudes hacinadas en un callejón estrecho. Testigos presenciales describieron que los asistentes a la fiesta estaban tan apretados que era difícil moverse o incluso respirar. Medios surcoreanos recogieron el testimonio de algunos testigos del incidente, quienes señalaron que todo comenzó en un callejón empinado. Una caída colectiva se produjo en el punto más alto, lo que provocó un desmoronamiento en cadena que sembró el terror en las más de 100.000 personas que se encontraban en el lugar. Entonces, la gente comenzó a huir despavorida y generó más caos, lo que agravó la estampida. La tragedia en Corea del Sur inició el 29 de septiembre aproximadamente a las 10:24 p.m., hora local, cerca al Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon. Los videos de lo ocurrido reflejaron el desarrollo de una tragedia que un testigo comparó con una película de guerra. Las imágenes que se han difundido muestran multitudes tan apretadas que las personas apenas podían moverse. Había decenas de miles de personas, la mayor cantidad que he visto en mi vida, hasta el punto de que nos aplastaron contra el pavimento. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando, y algunos policías estaban encima de sus patrullas tratando desesperadamente de decirle a la gente que abandonara la zona lo antes posible. Le dijo a la BBC el periodista independiente Rafael Rashid. Había tantas personas que necesitaban gente común para hacer RCP. Entonces todos comenzaron a participar y ayudar. Teníamos dos amistades que sabían hacer RCP y salieron a ayudar. Dijo Ana, una sobreviviente española a la BBC. 3 minutos después o tal vez más regresaron llorando y con trauma porque trataron de salvar a 5 o 6 personas, pero todas murieron en sus manos. Añade la española. Unos lograron salir a un lugar seguro, pero se vieron transeúntes desesperados que ayudaban a los paramédicos a dar reanimación cardiopulmonar, RCP, a los heridos y una larga fila de víctimas en bolsas para cadáveres en el pavimento. No pude cumplir con mi deber y lo siento mucho. Fueron las palabras de Kim Bak-yeom, uno de los policías que intentó ayudar. Kim Bak-yeom sigue visiblemente conmocionado por lo que vio el sábado por la noche en el popular distrito de Itaewon de Seúl. Es inspector adjunto en la capital surcoreana y estaba de servicio esa trágica noche. Habíamos recibido un informe de un altercado en la zona, así que llegué al lugar entre las 22:10 y las 22:15 horas. Explica a la BBC en su comisaría de Itaewon, a pocos metros de donde ocurrió la tragedia. Relata que vio a gente tirada en el suelo y escuchó gritos. Intenté cumplir con mi deber, ayudar a la gente. Por desgracia, no pude hacerlo. Expresa el policía. Pero un video compartido en las redes sociales, que muestra sus esfuerzos desesperados por alejar a la gente del callejón, le ha valido los elogios de los surcoreanos, aunque pone de manifiesto la inadecuada presencia policial sobre el terreno esa noche. El inspector Kim ni siquiera debía estar allí. A pesar de que su comisaría está en el corazón de Itaewon, no había sido desplegado en las calles esa noche. Recibimos el informe del altercado cerca del callejón, así que me dirigí inmediatamente al lugar. Fue entonces cuando el inspector vio que había mucha gente peligrosamente aglomerada. La gente estaba siendo aplastada en el fondo del callejón en cuesta que conecta una carretera principal con las calles llenas de bares en una colina. Para intentar evitar más aplastamientos en la parte inferior, decidió que tenía que impedir que la gente entrara en la parte superior del callejón. La mayoría de la gente que le rodeaba le obedeció y, de hecho, muchos empezaron a ayudarle a dirigir a la multitud. Pronto docenas de personas estaban haciendo reanimación cardiopulmonar a las víctimas, ya que los esfuerzos de control de la multitud se convirtieron rápidamente en una operación de rescate.
quien señala que no vio a ningún otro policía en el lugar de la tragedia, aunque más tarde le informaron que otros participaron también en las labores de rescate. Trabajando solo, sin megáfono ni ningún plan de acción básico, se enfrentó a la imposible tarea de intentar evitar un desastre mientras se desarrollaba delante de él. El gran número de personas que perdieron la vida esa noche le ha dejado un gran sentimiento de culpa. A lo largo de la investigación, se hicieron presentes llamadas de emergencias previas a la catástrofe, pero la policía coreana no les prestó la atención necesaria. La primera llamada al número de emergencias de la policía local de Seúl se hizo a las 18:34, varias horas antes de la estampida. Hay mucha gente subiendo y bajando por este callejón, estoy muy nerviosa. Creo que la gente podría ser aplastada. Apenas escapé, pero hay demasiada gente. Creo que deben de intervenir. Otra llamada entró a las 29 horas. Hay tanta gente aquí. Es una locura. A las 21 horas. Hay demasiada gente. En cualquier momento va a ocurrir un gran accidente. Todo el mundo está siendo empujado. Tienen que venir a controlar a esta multitud. En Seúl las autoridades surcoreanas admitieron su responsabilidad y se disculparon el martes por los errores en prevención y la respuesta a una estampida en las celebraciones de Halloween. El gobierno de Seúl enfrenta un creciente escrutinio público sobre si podría haberse impedido la estampida del sábado por la noche en el distrito Itaewon de Seúl, un popular vecindario de ocio nocturno, y quien debe asumir la responsabilidad por el peor desastre registrado en el país en años. La policía ha iniciado una intensa pesquisa interna para ahondar en la gestión de las llamadas de emergencia y otros problemas en la respuesta sobre el terreno a la estampida. También ofrecieron disculpas públicas el ministro surcoreano del Interior, el responsable de los servicios de emergencias, el alcalde de Seúl y el responsable de un distrito que incluye el vecindario de Itaewon. Conforme han salido las noticias se han estado viralizando testigos o casos. La más viralizada fue de la muerte del actor coreano Lee Ji-han. Estuvo entre las víctimas del amontonamiento de Halloween el sábado por la noche. El segundo caso fue el llamado de una joven a su papá. Un padre, de 62 años, corrió al llamado de su hija, que se encontraba en el epicentro de la estampida. Casi muero. Me parece que se me rompió la pierna. Hubo estampida en Itaewon. Quedé aplastada. Gente muriendo. Sálvame, tengo miedo. Escribió una joven a su papá, según la periodista y youtuber Ginny Channel. El progenitor, de acuerdo con la periodista, tomó desesperadamente un taxi para ir a socorrer a su hija, pero la zona estaba cortada, por lo que se bajó y corrió 1,5 km y la encontró en la estación de policía, pero eran tantas víctimas que no había vehículo para trasladarla al hospital. La salud de la joven iba decayendo más, así que el padre decidió cargarla en la espalda, avanzó 1 kilómetro para ver si encontraba un taxi, pero no había, hasta que un auto se detuvo y los llevó. Sin embargo, encontrar un hospital para que la atendiera era casi imposible, todos estaban saturados. Tras varias horas localizaron uno para que la atendiera. Afortunadamente, la hija salvó su vida y agradece junto con su padre a aquel samaritano que los llevó. El tercer caso fue de una madre. Chen Jeonseon le dijo a la agencia de noticias surcoreana Yonhap que su hija de 19 años había salido a celebrar con su novio una de sus últimas citas antes de que él se fuera al servicio militar obligatorio. Varias horas después de que la pareja se fue, el novio de su hija llamó llorando y dijo que ella había estado debajo de una pila de personas durante más de 1 hora y que había tratado de sacarla, pero no pudo. Desde entonces, Chen ha estado buscando a su hija en los hospitales, esperando la confirmación de lo que le sucedió. Otro caso que fue muy sonado fue de varios extranjeros que estuvieron en el terrible suceso. Una estudiante mexicana que se encontraba de intercambio fue una de las sobrevivientes de la catástrofe. La estudiante de intercambio de medicina, Juliana Velandia Santaella, joven de 23 años, originaria de Mexicali, que llegó a Seúl el pasado agosto para estudiar en la Universidad Católica de Bucheon, narró los hechos registrados durante las celebraciones de Halloween. En el callejón ocurrió todo. Yo estaba en la parte de arriba de la pendiente. Y todos empezamos a caer hacia abajo. Nos empezaron a empujar y no paraban. Juliana indicó que debido a aglomeración y los empujones perdió de vista a su compañera. Me empezaron a aplastar todo mi tórax y no podía expandir mis pulmones y no podía respirar. Ya había cuerpos debajo de mí.
Había un muchacho que estaba inconsciente y me estaba aplastando y mis piernas estaban resultando tan aplastadas que dejé de sentirlas. Yo juré en un momento dado que iba a perder las piernas, que me las iban a romper, que nunca más las iba a poder mover. La estudiante relató que pudo salir una vez que levantaron al joven inconsciente que estaba encima de ella, indicando que tanto ella como su acompañante lograron salir del callejón. Juliana fue diagnosticada con rabdomiólisis, padecimiento generado cuando el oxígeno no llega a los músculos y la descomposición del tejido pasa al torrente sanguíneo, lo que le provocó fiebre. Además, sufre de dolor muscular. Otra víctima extranjera fue Toumikawa Ma, de Hokkaido, en el norte de Japón. Estaba estudiando coreano cuando murió en la catástrofe. Su padre le dijo a la cadena japonesa NHK que los funcionarios le informaron de su muerte el domingo 30 de octubre. Un policía había levantado su teléfono cuando trató de llamarla la noche de la tragedia. Traté de llamarla para advertirle que tuviera cuidado, pero nunca contestó su teléfono. Era una gran hija. Quiero ver a mi hija lo antes posible, relataba el padre de la chica. Y así han estado apareciendo historias sobre las víctimas, ya sean originarias del país o fuera de este. Nos llevamos bastante de esta actividad ya que vimos que el uso de las técnicas de recolección nos logró dar un amplio concepto, conocimiento y análisis de los hechos. Desde el momento de elegir un suceso que nosotras nos dio suma importancia e ir investigando individualmente lo que se hablaba de este mismo desde distintos medios para después entre todas reunir esa información, comentarlo y así sacar lo más importante para informarnos entre nosotras de cosas que no encontramos o que no sabíamos. De esta manera profundizar y tener una nota amplia del suceso hasta esta pequeña conclusión nos logra dar a ver que muchas veces no nos damos cuenta que todo esto tiene suma importancia al tener que seguir unos pasos para la recolección de datos y obtener así de mejor manera lo que queremos con exactitud con el fin de verificar, escuchar, tener un pensamiento crítico de lo que estamos informándonos ya que este va desde varias fuentes de información para mejor conocimiento.